49 días. Capítulo 2. El integrismo en Argentina. El discurso nacionalista, siempre en un sentido restringido del término, anterior al peronismo, hace su aparición con un grupo de jóvenes intelectuales que se aglutina alrededor de la nueva república a finales de los años 20. Estos jóvenes, que se mantendrán activos en la vida política hasta el gobierno de Perón, caracterizarán un tipo de nacionalismo que, con distinta suerte política, estará presente durante bien entrado el siglo XX en Argentina. Juan Carula, los hermanos Irasusta, Ernesto Palacio, entre otros, serán los fundadores de este particular nacionalismo que se constituye en una amalgama entre el filofascismo, a la Morraz, y el integrismo católico. En este grupo, que se identificó con el nombre de la revista que los nucleaba, había importantes matices ideológicos, pero todos ellos compartían un profundo rechazo al liberalismo y una profunda admiración hacia el pragmatismo preconizado por la acción Francais, su concepción corporativa de la sociedad y el rechazo a la partidocracia. Desde 1927, este órgano del nacionalismo argentino, como rezaba el subtítulo de la nueva república, reivindicará a Alberdi en su concepción de acomodarse a todas las exigencias de la edad y del espacio y como base del arte de constituirse. Al igual que Alberdi, mirará con desconfianza a la democracia del vulgo. Para este nacionalismo argentino, en su especial combinación con Burke, Maurras y demás, a pesar de sus ataques al liberalismo, al que veían como la doctrina política de la oligarquía al servicio de las finanzas extranjeras, era partidario del liberalismo económico a ultranza. Si tomamos el pensamiento de Palacio, con mucho la figura más destacada que, según Devoto, amalgamaba el grupo, la oposición al liberalismo no estaba relacionada con sus formas económicas, sino por el sofisma democratizante y liberal que daba paso al obrerismo bolchevizante, que lo llevaba a la lucha sin cuartel contra los adversarios de la nacionalidad y el orden, y definía las verdades fundamentales del nacionalismo como el orden, la autoridad y la jerarquía, y no el indianismo artificial y literario de Rojas. En resumen, la democracia liberal y el bolchevismo eran los enemigos que los unificaba en lo político, mientras que el apoyo al liberalismo en cuestiones de economía hacía otro tanto. Cuando a finales de la misma década del 20 aparece la revista Criterio, representando al integrismo católico, colaboraron con ella Tomás Casares y César Pico, quienes también lo hicieran en la Nueva República, al igual que sus fundadores Palacio, Carula y los hermanos Irasusta. Esta actitud del nacionalismo, supuestamente inspirado en la acción Francais, hacía el integrismo católico en un momento en que las obras de Morraz caían en la interdicción papal, muestra la importancia del componente religioso en el nacionalismo doctrinario de la época. No haría un motín en beneficio de los políticos para cambiar hombres de gobierno, sino un levantamiento trascendental y constructivo con prescindencia de los partidos, ya que el régimen corporativo es lo más práctico. El corporativismo de Uriburu, representado en hombres como Ibarguren, buscaba la representación parlamentaria de las fuerzas sociales organizadas en corporaciones y gremios, así también. La revolución del 6 de septiembre de 1930, que llevó al gobierno del general Uriburu, fue, como tantas revoluciones, bicéfala. El ejército y los apoyos políticos de la revolución estaban divididos entre partidarios de un régimen corporativo que urgía una reforma constitucional y aquellos que solo querían restaurar el orden plebiscitario, herido por las prácticas irigoyenistas, y llamar a elecciones lo antes posible. Asimismo, fue un gobierno en donde se ejerció una dura represión con torturas sistemáticas a obreros, estudiantes y aún militares jóvenes opositores, pero sobre todo fue un gobierno atacado por una profunda crisis económica que generó un incremento de la prostitución, de la desocupación, de las villas miserias, en donde los pobres eran cada vez más pobres y en donde la delincuencia y las ilusiones colectivas se intensificaron.
Ricardo Rojas, en su obra La Restauración Nacionalista y Eurindia, indicó la necesidad de retornar a las tradiciones nativas o españolas, incluyendo la integración de la cultura indígena. Inspirado en esas ideas, escribió un drama, Ollantay, basado en una antigua tradición incaica. Manuel Gálvez, un novelista que ponía sus ideas en boca de sus personajes, estaba más en sintonía con el fascismo europeo. La biografía que escribió Hipólito Yrigoyen lo destaca no tanto como un demócrata, sino como dirigente de masas, al estilo de lo que él pensaba que era Mussolini, y así siguiendo. Leopoldo Lugones, poeta ampliamente reconocido en su país, evolucionó desde su temprano anarquismo hacia posiciones liberales, para luego adoptar actitudes autoritarias, que proclamó en 1924 en un discurso pronunciado en la celebración americana de la batalla de Ayacucho, cuando anunció que había llegado la hora de la espada. Algunos conservadores liberales de cuño más tradicional, como Lucas Ayarragaray, le respondieron que el sistema tenía sus propios correctivos, que no era necesario sembrar el arma, pero mucha mente y gente siguió las ideas de Lugones. En la izquierda también crecía un fermento nacionalista con colores latinoamericanistas, como el Manuel Ugarte, que había adquirido fama en su obra El porvenir de América Latina, editado en 1911. Rompió tempranamente con el Partido Socialista de la Argentina, demasiado poco preocupado por el dominio norteamericano en el continente, y continuó con una activa prédica antiimperialista hasta en sus últimos años, que adhirió al peronismo. Y es exactamente esta la solución que apoya la Nueva República en su segunda época, con Ernesto Palacio como director, y favorecerá abiertamente el golpe militar. A principios de la década del 40, reaparecieron estos hombres que, si bien se diferenciaban del filofascismo de Ramón Castillo, continuaron llamando a un nuevo orden, como Palacio, o reiterando el fin de los partidos como Ibargüen, y siempre depositando su confianza en el nacionalismo. Otra vez, católicos como César Pico confluyen con nacionalistas más tradicionales como Marcelo Sánchez Orondo en la Nueva Política, mientras que la Sociedad Rodolfo Iasuta y Ernesto Palacio continuaban en el Nuevo Orden. ¿Cómo sigo? Entretanto, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, se puso en cuestión el tradicional papel de la Argentina como exportador de materias primas. Antes de que la teoría de la dependencia comenzara a hacerlo, el nacionalismo popular, desde el campo político, y poco después, desde una orilla muy diferente, Raúl Presbich, con la publicación en 1949 de El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas, cuestionaron las relaciones asimétricas del intercambio con Inglaterra y Estados Unidos. Por otro lado, la sensación de corrupción dejada por 10 años de institucionalización del fraude en lo que se lo conoció como la década infame, las denuncias de De la Torre y por lo que se llamó el escándalo de la carne, o del periodista nacionalista José Luis Torres, sobre una dudosa compra de tierras que hiciera el ejército en el Palomar, terminaron de ambientar el descrédito de una clase gobernante que, hipotecando al país a los intereses extranjeros, solo pensaría en sus propios intereses inmediatos. Al nacionalismo antiliberal se le sumó entonces el nacionalismo económico, sin reemplazarlo totalmente. En ese ambiente, la primera mitad de la década del 40 estuvo marcada por la discusión entre los aliadófilos y los neutralistas, y en ocasiones los francamente fascistas. El ejército, convertido a la sazón en actor político central, estaba dividido por la misma discusión. Aunque, en términos generales, los nacionalistas, generalmente aduciendo motivos económicos, se pronunciaron a favor de la neutralidad de la guerra, como lo muestra Devoto y Piñero, y estas líneas de separación no eran nítidas. En 1943, con Pablo Ramírez, accede al poder el sector católico nacionalista y otros simplemente nacionalistas, como Pablo Pardo. Entre los católicos estuvieron Jordán Bruno Genta, Santiago Estrada y Juan Cepich, mientras que entre los nacionalistas filofascistas de larga data se destacaban Juan Cepich, Mario Amadeo, Máximo Checopar y Federico Ibargüen. Cuando Ramírez fue reemplazado por Farrell, quien rompió relaciones con el Eje, los nacionalistas católicos cedieron su espacio a hombres de inspiración falangista.
Lo que nos interesa destacar es que la sociedad y en el ejército ya existía un ambiente nacionalista que, con el advenimiento del peronismo, se cristalizó en la emergencia de lo nacional y popular. La intervención del embajador de Estados Unidos, Spruill Verde, quien en un comienzo denunció las simpatías fascistas del régimen militar, posteriormente, durante la campaña política de 1944 del mismo Perón, fortaleció este sentimiento. Los escritores nacionalistas católicos, agrupados en la revista Balcón, se pasaron al peronismo triunfante. Muchos de los temas que habían incorporado en sus discursos años atrás aparecían ahora en la boca de Perón. Además, esperaban encontrar en él el fin de la anarquizante democracia representativa para reinstaurar los principios jerárquicos del orden. Entusiasmados con la concepción peronista de la sociedad como una totalidad orgánica, se desencantaron rápidamente cuando, en cambio, vieron en este proceso una exacerbación de la conflictividad social y la lucha de clases. Para Amadeo y José María Estrada, connotados representantes del grupo, el peronismo no superaba los males de la democracia liberal. Similar fue el proceso de otros nacionalistas que no estaban vinculados al grupo Balcón. Julio Irazusta y Ernesto Palacio también se alejaron de Perón y en las elecciones de 1951 apoyaron el pronunciamiento del general Menéndez, esperando encontrar en él los valores hispánicos y católicos como, según narra en su autobiografía, lo hiciera Castells. El peronismo es impulsor del nacionalismo, aunque con una orientación diferente al tradicional, gestado en la década del 20. Perón, mediante una serie de libros, artículos y discursos, elaboró una teoría política cuyo principal énfasis fue estribar en la comunidad organizada, una adaptación de prácticas sociales pluralistas a un contexto en que la experiencia asociativa está menos arraigada y por lo tanto un elemento corporativista puede ser empleado para consolidar las instituciones. Para asegurar la paz social, también consideraba necesario que se diera un liderazgo firme para compensar las tensiones generadas por un programa de industrialización, crecimiento acelerado y distribución, todo a la vez. Igualmente, planteaba la necesidad de un Estado planificador, incluyendo la nacionalización de ciertos servicios públicos, aunque su administración fue un fiasco, debido en parte a la falta de sólido apoyo en la comunidad tecnológicamente capacitada, en su gran mayoría antiperonista. La mayoría de los intelectuales nacionalistas conservadores habían apoyado al régimen militar de 1943 a 1946, especialmente durante sus primeros tramos, y tenían diversos grados de simpatía hacia Perón, pensando que emularía, si no al Duce, al menos al más práctico cercano Vargas. Algunos lo abandonaron al observar que lo consideraban sus excesos demagógicos que erosionaban el respeto a las jerarquías sociales que ellos tanto valoraban como cura de los animales argentinos. Sin embargo, suficiente número de ellos siguió apoyando al peronismo, dándole una característica cultural que lo marcó por décadas. En su ensayo Onganía y el nacionalismo militar en la Argentina, Arturo Claudio Laguado de Luca señala: a pesar de su proyecto de constitución, no era muy amable con la democracia liberal, Perón supo convivir con ella. Su discurso se centró en el nacionalismo económico. Así, en 1947, proclamó la independencia económica. Sin embargo, ante la crisis y la ausencia de capitales, en 1954 y 1955 otorgó concesiones petroleras a Estados Unidos para reducir el déficit de la balanza comercial. En 1955, cuando la crisis económica se sumó a la política, Perón buscó la reconciliación con los partidos políticos. Frondizi, que rechazó la oferta, se comprometió a adelantar la revolución que traicionó Perón, mostrando una vez más lo instalado que estaba el nacionalismo económico en el debate político. Derrocado Perón, los nacionalistas católicos que colaboraron con Ramírez reaparecieron con Lonardi y con ellos la tensión entre liberales y nacionalistas. Lonardi se inclinaba hacia las raíces primeras de la tierra argentina, recogiendo el esfuerzo y la riqueza del humanismo hispano y cristiano
y intentaba superar el individualismo de aquellos para quien la historia argentina nacía en 1810 con Moreno. El reemplazo de Lonardi por Aramburu resolvería transitoriamente esa contradicción a favor de los liberales con el desplazamiento de Amadeo y Goyeneche del gobierno, aplazando hasta el gobierno de Onganía la emergencia abierta de los conflictos irresueltos entre liberales y nacionalistas, que en última instancia era inherente a las muy politizadas Fuerzas Armadas argentinas. El discurso nacionalista pasó a ser defendido por Frondizi, quien ya había criticado la política petrolera de Perón en 1954. Para el radicalismo intransigente, el error del peronismo fue no ser fiel a sus propias banderas: soberanía política, libertad económica y justicia social. Criticó también lo que consideraba la sumisión de Perón a la hegemonía británica por su oposición a la política hemisférica de Estados Unidos, que por otra parte era tradición en Argentina. Así, la pregonada y propaganda nacionalista que caracterizó el periodo peronista influyó en el discurso político de muchos de sus antagonistas, especialmente de aquellos que aún aspiraban a un respaldo popular. Petróleo y Política, escrito por Frondizi en 1954, se constituyó en la nueva base programática de un radicalismo que descubriría las banderas antiimperialistas al tiempo que hacía parte de la coalición que había derrocado a Perón y que, con sustitución de Lonardi, optaba por el compromiso con los defensores del liberalismo económico. En la frustrada Asamblea Constituyente, convocada por Aramburu, que concluyó con la sola aprobación del artículo 14 bis, el radicalismo del pueblo enfrentado a Frondizi también pareció adherir a ciertos principios del nacionalismo económico, el que trató sin éxito de incluir en la propuesta de reforma. De esta forma, las dos principales facciones del Partido Radical, único partido con opción de poder tras la proscripción del peronismo, descubrieron la retórica nacionalista que, honestamente o no, había impuesto a Perón. Más allá de la oportunista mutación que tuvo el discurso de Frondizi cuando vio el poder a su alcance, trastocando su anterior antiimperialismo en un discurso desarrollista que se sostenía en una supuesta burguesía nacional, la forma del discurso no cambió radicalmente. Solo que Gran Bretaña y los terratenientes reemplazaron a la oligarquía y a los Estados Unidos como antagonistas. También el presidente Ilia mantuvo esta línea de nacionalismo económico cuando anuló los contratos petroleros firmados por Frondizi y mantuvo la participación del Estado en la Compañía de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Cuando el general Onganía accedió al poder por un golpe de Estado en junio de 1966, reemplazando a Ilia, que, sin embargo, había logrado relanzar la economía después de un largo periodo de depresión, su popularidad era inmensa. Liberales, nacionalistas y católicos de distinto cuño, representados en revistas como Primera Plana, Confirmado, Azul y Blanco y Criterio, apoyaron sin ambages a la autodenominada Revolución Argentina. También los sindicatos y la mayoría de los partidos políticos, incluyendo algunos grupos de izquierda, saludaron la llegada del nuevo gobierno. Sectores socialistas, comunistas y los depuestos radicales del pueblo constituyeron la honrosa excepción en un ambiente político que no se destacaba por el respeto a las reglas de juego democrático. El nuevo gobierno recogió las esperanzas nacionalistas de la derecha y la izquierda. Para la primera, la doctrina de la seguridad nacional, encarnada en los militares brasileños, era la alternativa a la nación en armas que había propuesto Perón, mientras la segunda soñaba con una dictadura progresista inspirada en el modelo de Nasser, que gobernaba Egipto. Entretanto, José Alonso, del núcleo de la 62 de Pies, se congratulaba porque caía un régimen de comité y se abría la perspectiva de un venturoso proceso argentinista. Incluso un intelectual como Rodolfo Puigros, peronista procedente de la izquierda, festejó el fin de los partidos considerando que el golpe ha sido un notable aporte a la modernización de la Argentina,
la cancelación de los estériles partidos políticos y el cierre del anticuado Congreso Liberal. Perón, el gran titiritero de la política argentina, creía igualmente que el gobierno militar, surgido del golpe del 29 de junio, ha expresado sus propósitos muy acordes con lo que nosotros venimos propugnando desde hace 20 años. Si estos propósitos se cumplen, tenemos la obligación de apoyarlos. La situación ideológica nos somete, queramos o no, a dos filosofías políticas, la cristiana y la marxista. En cuanto a los partidos demoliberales burgueses, van siendo un artículo de museo en todo el mundo civilizado. Nosotros los argentinos, con un siglo de atraso de la evolución, los estamos presentando como una actualidad. O elegimos el camino del socialismo nacional cristiano o terminamos en el socialismo internacional comunista. Estos respaldos masivos, que sumaban un tibio compromiso con la democracia liberal, la nostalgia por un supuesto grandeza perdida, permitieron decir a la revista Confirmado que jamás en este siglo un gobernante había provocado tal situación de consentimiento por parte de la población para descubrir que Salimey era el primer ministro de Economía que no había sido designado por los grupos económicos. En una línea similar, la revista Criterio afirmaba que el golpe obtenía su legitimidad de la misma intervención revolucionaria de los militares ante un gobierno que no conducía al país a su destino de grandeza, proponiendo, como tantos otros, la construcción de un nuevo orden que no definía. En este ambiente, la revolución de 1966 no se conformó, como había sucedido anteriormente, con congelar la política temporal mientras los partidos políticos se reorganizaban para reemprender el juego democrático. La Revolución Argentina, en forma parecida al fracaso intento de Uriburu, buscó la supresión de los partidos políticos al tiempo que el poder del Estado se centralizaba en el Ejecutivo. Ahora se trataba de fundar una nueva Argentina, introduciendo elementos modernizantes que, superando las distorsiones producidas por las divisiones partidarias, otorgara un nuevo lugar al país en el mundo. Para ello, Onganía exigió la autonomía de las Fuerzas Armadas, al tiempo que trató de ignorar a las fuerzas sociopolíticas del país. La reacción no se hizo esperar. Solo 7 meses después, manifestaba su inquietud por el inmovilismo que aquejaba la revolución, atrapada en el conflicto entre el liberalismo y el nacionalismo talante autoritario, según lo definió la revista Criterio. Poco después, la misma revista descubriría otra contradicción, la existente entre un modelo económico que pretendía ser modernizante y un modelo cultural conservador y tradicionalista. Un año más tarde, la revista estaba en la oposición, denunciando el moralismo del gobierno, a la que sumaba un centralismo que se disfrazaba de regionalismo. La actitud cara al nacionalismo y, para la revista, asociada a los 3 prejuicios antiliberales. En marzo de 1969, calificaría al régimen como un nacionalismo reaccionario. Sin embargo, no solo los nacionalistas apoyaron el primer gobierno de la Revolución Argentina, también sectores católicos que no respondían a esa tendencia, así como liberales tradicionales dentro y fuera del ejército. La base social del experimento modernizador de Onganía era heterogénea. Su gabinete reflejó esa heterogeneidad. Sin embargo, en él se disciernen 2 corrientes principales: las procedentes del Ateneo por la República, que representaba el nacionalismo hispánico y católico, y los que venían del Instituto por la Economía Social de Mercado, vocero de la ortodoxia liberal, fundado por Álvaro Alcibaray. También hicieron su aporte sectores vinculados al Opus Dei, a la extrema derecha nacionalista antisistémica, como Marcelo Sánchez Orondo, que, según Alain Rouquier, revisó los papeles del Acta de la Revolución Argentina antes de que fueran dados a conocimiento público. Además, en el gabinete aparecen varios nacionalistas de vieja data que se habían hecho parte del Grupo Balcón, como Máximo Echecopar, director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, y Mario Amadeo, embajador argentino en Brasil. En todo caso, el Acta de la Revolución Argentina y las políticas del gobierno nacional que promete Onganía, en su énfasis en la libertad de consumidores, la estabilidad de la moneda, el equilibrio fiscal, la definición del rol del Estado como complementario al de la empresa privada, muestra la orientación monetarista que tendría la economía en el nuevo gobierno.
No obstante, el primer ministro de Economía de Onganía representaba una línea social cristiana que se compaginaba bien con las concepciones paternalistas del presidente. El nombramiento de Salimey en el Ministerio de Economía y especialmente en el Banco Central, que eran gradualistas en materia de inflación y propugnaban de alguna forma un capitalismo nacional, rápidamente les ganó la enemistad de los hermanos Alzogaray. El hecho de que para Onganía la Argentina debía dejar de ser el país de las vacas y del trigo lo acercaba más a los nacionalistas que a los liberales. La crisis del gabinete en enero de 1967 significó el reemplazo de Salimey por Krieger Bacena, economista de orientación liberal con vínculos con las multinacionales. Para compensar, Onganía nombró a Guillermo Borda, nacionalista y experonista, en el Ministerio del Interior. En ese momento también se definió las 3 etapas de la Revolución Argentina. Krieger Bacena sería el responsable de crear las bases para el tiempo social, que seguía al económico y antecedía al político. El nombramiento de Borda originó desde el inicio roces con el general Julio Alzogaray. Borda fue el principal impulsor en el gobierno de la idea de la comunidad organizada, como lo dejó ver ante la prensa extranjera en su conferencia del 24 de abril de 1968. Krieger Bacena privilegió el ajuste global de la economía, por el cual impulsó una estricta política fiscal combinada con una fuerte intervención del Estado y con acuerdo con los jefes del sindicalismo. Al mismo tiempo, pactó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y restableció los contratos con las compañías petroleras. Préstamos a largo plazo a inversiones extranjeras que compraron empresas argentinas fueron el motor de la economía que, junto a las obras públicas emprendidas por el Estado, impulsaron la reactivación. Todo esto implicó un proceso de desnacionalización de la economía que agudizó la crítica de los nacionalistas.